Muy buenas tardes o noches, aquí les traigo el nuevo capítulo de Los líderes reaccionan. Aclaro que las imágenes, videos y personajes no son de mi propiedad, créditos a su respectivo autor. A mí solo me pertenece la historia, pero en fin, sin nada más que decir, disfruten de la historia. Los líderes reaccionan, Cote reacción. Capítulo 2, la victoria que duele. En la sala de cine, los estudiantes tanto del pasado como los del futuro disfrutaban de su helado dados anteriormente por Lord. Mente de Ayanoko Uji, este helado está bueno. Pensó mientras degustaba su helado, podría comerlo todos los días. Aunque, si lo hiciera, probablemente me enfermaría o engordaría. Es curioso cómo incluso las cosas más simples tienen consecuencias estúpidas, pensó. Mente de Horikita, sigue pareciéndome extraño verme a mi yo del futuro, pensó mientras degustaba su helado. Mente de Horikita, sigue pareciéndome extraño verme a mi yo del primer año, pensó mientras también degustaba su helado. Mente de Ichinose, se ve muy adorable Kiyotaka-kun comiendo su helado, jejeje, pensó mientras miraba a Ayanoko Uji, como un depredador viendo a su presa. Mente de Ichinose, esa mirada que mi yo del tercer año le da a Ayanoko Uji-kun me genera mucha incomodidad, pensó mientras miraba cómo su versión del futuro devoraba a Ayanoko Uji con la mirada. Mente de Ryuen, Kukuku, entonces el monstruo se cambió de clase, pensó mientras miraba a Ayanoko Uji, será divertido tratar de derrotarte, maldito monstruo. Mente de Ryuen, ¿por qué presiento que mi otra versión está pensando algo estúpido? Pensó mientras miraba a su otro yo, como le lanzaba una sonrisa divertida a Ayanoko Uji. Ante eso se dio cuenta de lo que estaba pensando, pero solo suspiró al verse como era antes y haber subestimado al monstruo. Mente de Sakayanagi, fufufufu, algo me dice que ese ser revelará algo que no debería revelar a los demás, aunque quisiera hacer algo, no se podrá evitar, pensó con una sonrisa, mientras teorizaba que se mostraría en un futuro. Los minutos pasaban y los estudiantes terminaron de comer su helado, aunque Ayanoko Uji pidió uno más, algo que, con una sonrisa divertida, Lord le cumplió el deseo y le entregó otro helado. Lord, bien. Viendo que ya terminaron su helado, más o menos, dijo refiriéndose a Ayanoko Uji, pasemos a algo más interesante, mencionó con una sonrisa. Al momento que Lord dijo eso, la pantalla mostró un texto diciendo: clasificación y puntos, 3 meses antes de que termine el segundo año. Mente de Lorda. Tiempos que no uso palabras en una pantalla, pensó mientras recordaba cómo eran sus inicios, cuando no hacía acto de presencia y solo mostraba el video sin contexto completo. Asterisco tal vez haga una mini historia de esto asterisco. Cuando vieron esas palabras en la pantalla, los estudiantes del primer año prestaron mucha atención, salvo los estudiantes del futuro. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Clase de Sakayanagi, clase A, 1201 puntos. Sakayanagi, fufufufu. Al parecer aún estoy en mi posición, dijo con una sonrisa, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Ryuen, kukukuku. Ten cuidado Loli, que Susune ya te pisa los talones, dijo burlonamente, recordando que a Horikita le falta pocos puntos para ser clase A. Sakayanagi, eso no me preocupa Dragon Boy, la aplastaré a ella, y a su clase si eso llegara a pasar, dijo con una sonrisa. Ante estas palabras, Ryuen solo le devolvió una sonrisa divertida. Mente de Horikita, entonces. Solo falta pocos puntos para poder superar a la clase A, pensó mientras tenía una sonrisa, aunque por alguna extraña razón se sentía vacía. Ichinose, parece ser que serás clase A por un buen tiempo Sakayanagi-san, jejeje, dijo con una sonrisa forzada. Sakayanagi, fufufufu. Así parece. Pero no puedo decir lo mismo de ti Ichinose-san, dijo con burla. Ante estas palabras, la sonrisa forzada de Ichinose desapareció, ahora estando decaída, aunque aún creía que podría levantarse, aunque esté en clase C.
Clase de Ichinose, clase de 675 puntos. Aunque lamentablemente, la vida no es justa. Ichinose, P, clase D, fue lo único que salió de su boca. Ya era doloroso y frustrante que ella haya perdido contra Ryuen y ahora enterarse de que no solo una clase más baja había tomado su posición como clase B, sino que ellos tomaron la posición de la clase D, algo que le llenó de un sentimiento de impotencia. Impotencia por creer que es una muy mala líder, impotencia de no ser una buena líder. Mente de Ichinose, P, yo, falle, defraude a mis amigos, ¿acaso merezco ser líder?, se preguntó en su cabeza mientras permanecía con la cabeza gacha. Asterisco asterisco pobrecita. Toquemos música triste con el violín más pequeño del mundo asterisco asterisco. Mente de Horikita, P, aunque nuestra alianza haya terminado, por alguna razón me siento identificada con ella, hasta un poco culpable, pensó recordando cómo fue su reacción al enterarse que la clase D era la más baja de todas. Y culpable por haberle quitado su posición a Ichinose. Mente de Ichinose, F, vaya que si fui ingenua en esos tiempos, pensó mientras miraba a su contraparte. Ryuen, P, cucucucu. Era de esperarse, dijo burlonamente como si ya hubiera predicho ese resultado. Sakayanagi, P, fufufufu, lamentablemente estoy de acuerdo Don Dragon Boy, Ichinose-san, era predecible que pasaría eso, dijo con simpleza. Estas palabras, aunque no lo demostraba, impactaba más de que debería en Ichinose. Sakayanagi, P, aunque, siendo sincera, no pensé que quedarías en clase D, más bien creí que Dragon Boy estaría en esa posición, fufufu, mencionó con burla. Ryuen, P, ¿qué dijiste maldita Loli?, gruñó mientras tenía una vena marcada por las palabras de Sakayanagi. Sakayanagi, P, fufufufu. No te enfades Dragon Boy, dijo con burla, además, alégrate que aún conservas tu posición en el futuro, terminó con una sonrisa. Ya que era evidente que la clase de Ryuen era la que faltaba. Mente de Ayanoko Uji, F, yo de ti, no hablaría de más, Sakayanagi, pensó, mientras terminaba recién su helado, algo que le puso triste. Aunque claro, su cara no lo demostraba. Clase de Ryuen, clase C, 740 puntos. Sakayanagi, P, fufufu, y allí estás Dragon Boy, mencionó con una sonrisa. Ryuen, P, TCH, no cantes victoria Loli, que una vez que derrote a Susune, seguirás tú, dijo con molestia, aunque luego pasó a una sonrisa retadora. Asterisco asterisco jajaja, no quiere encontrarse con la mirada de la muerte, digo. La de Ayanoko Uji asterisco asterisco. Ichinose, F, jejeje, sí que sigues siendo el mismo en otro universo, Dragon Boy, susurro al Ryuen de su universo. Ante el apodo, Ryuen solo frunció el ceño y decidió quedarse callado por el momento. Mente de Ryuen, F, ¿en serio monstruo, qué le hiciste a esta ingenua?, se preguntó mentalmente. Mente de Horikita, F, la diferencia entre la Ichinose del pasado y la actual es bastante amplia, pensó mientras miraba la actitud de Ichinose. Después de unos segundos la pantalla se puso en negro, dando a entender que el video había terminado. Lord, ¿y qué tal les pareció?, preguntó con una sonrisa a los estudiantes de pasado. Ante la pregunta, Lord notó diferentes reacciones. Ryuen con una sonrisa divertida como si le hubiera gustado lo que vio, pero una visible y leve molestia en sus ojos, Sakayanagi con su sonrisa de siempre, Ichinose con la cabeza gacha, y Horikita con su misma expresión seria de siempre, aunque se podía observar una ligera felicidad en sus ojos y una ligera culpabilidad. Ichinose, P, debo decir, que, si fue una sorpresa, trató de esbozar una sonrisa como si no pasara nada, pero no podía. Ante eso, su mirada se tornaba sombría, pero se sorprendió cuando sintió la mano de alguien en su hombro. Horikita, P, no deberías sentirte mal. Mejor trata de levantarte y esforzarte aún más, dijo con empatía. Horikita no era buena diciendo palabras que pudieran mejorar el estado de ánimo de alguien, pero incluso sabiendo su defecto decidió tratar de hacerlo a su manera. Asterisco asterisco vaya, si supieras cómo terminó eso, jaja asterisco asterisco. Aunque sirvió, ya que, al oír esas palabras, Ichino se volvió en sí,
gracias a las palabras de Horikita pudo calmarse y aclarar su mente de toda duda. Si quería llegar a ser clase A, se esforzaría aún más y lo lograría junto a sus compañeros de clase. Asterisco asterisco el destino es incierto y cuando Ichinose se rompa nuevamente, Ayanoko Uji le dará el tiro con gracia, jajaja asterisco asterisco. Ichinose, gracias Horikita-san, dijo con una sonrisa, aunque no pensé que te oír esas palabras de ti, jejeje, dijo con una sonrisa. Mente de Ayanoko Uji, debo admitir que hasta a mí me sorprende que la antigua Horikita pudiera hacer eso, pensó mientras miraba la escena. Aunque por alguna razón ambas Horikitas miraron a su dirección mientras inconscientemente tenían el ceño fruncido. Mente de Ayanoko Uji, ¿por qué me miran así?, se preguntó internamente, ¿acaso leyeron mi mente?, pensó. Mente de Horikita, ¿acaso pensaste algo insultante de mí, Ayanoko Uji-kun, incluso siendo mi enemigo?, pensó. Horikita, lo sé. No estoy tan acostumbrada a decir esas palabras. Pero al igual que tú, yo también me sentí así, dijo, además prefiero competir contigo limpiamente que competir contra esos dos, dijo señalando a Ryuen y Sakayanagi. Y ante eso, los dos esbozaron una sonrisa. Ryuen, cucucucu. Si no fuera por el monstruo, ya te hubiera destruido hace tiempo, Susune, dijo mientras miraba a Horikita. Sakayanagi, es bastante hiriente tus palabras Horikita-san, fufufufu, dijo con una sonrisa burlona. Aunque Horikita no les hizo caso, mientras se incorporaba bien en su asiento mientras quitaba su mano del hombro de Ichinose. Ichinose, jejeje. Entiendo a lo que te refieres Horikita-san, entonces me esforzaré para que nuestras clases compitan limpiamente, dijo con una sonrisa. Mente de Ichinose, viendo a mi antigua yo. Me hace sentir un poquito culpable de haber humillado a Horikita-san en el último examen especial del segundo año, pensó mientras miraba la escena. Horikita, eso espero yo también, dijo con una sonrisa. Lord, pero qué dramática escena de telenovela. Me provoca náuseas, dijo, mientras dramáticamente fingía tener náuseas, pero si ya terminaron de tantas cursilerías, continuemos con el show, mencionó con una sonrisa. Ante eso los dos Ryuen soltaron unas carcajadas por las palabras de Lord. Y luego de unos segundos, Lord continuó. Lord, bien. Ahora como ya han visto sus posiciones del segundo año. Veamos sus posiciones de su tercer año, dijo con una sonrisa. Estas palabras captaron rápidamente la atención de los del primer año que inconscientemente miraron a sus versiones del futuro, ya que querían saber en qué posiciones estaban. Pero dejaron de hacerlo cuando escucharon como una melodía se empezaba a escuchar y un video se empezaba a reproducir dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Al momento que apareció el video, la expectativa era evidente entre los estudiantes del primer año, que veían la clasificación anterior y cómo lentamente las posiciones de sus respectivas clases cambiaban, viendo cómo la clase de Horikita estaba en clase A, seguida por la de Ryuen en clase B, para luego pasar a la de Sakayanagi en clase C y al final de Ichinose en clase D. Sakayanagi, no. Puede ser, fue lo único que dijo, ya que estaba choqueada por la sorpresa. Ryuen, cucucucu, ¿qué pasa Loli? Se te borró tu sonrisa tan arrogante, mencionó con burla. Algo que Sakayanagi no lo tomó nada bien, pero decidido quedarse callada para no perder la compostura. Ryuen, cucucucu, así que no vas a hablar, dijo con una sonrisa. Al ver los resultados, Ryuen estaba más que feliz, ya que ahora sabiendo que sería clase B en el futuro, podría enfrentar al monstruo de nuevo. Horikita, lo logre, en serio logre ser clase A, dijo emocionada algo que sorprendió a todos de la sala. Mente de Lord, qué carajos, jajaja, eso nunca me lo espere, pensó con una sonrisa ya que no se imaginaba que Horikita pusiera esa cara. Ichinose,
felicidades Horikita-san, dijo con una sonrisa genuina, ya que estaba agradecida con ella por haberla ayudado, además de sorprendida de ver esa reacción en Horikita. Horikita, gracias Ichinose-san, dijo con una sonrisa. Asterisco como que muy cursi está haciendo todo esto, me da náuseas, jajaja asterisco. Mente de Ayanoko Uji, nunca creí ver a Horikita así, aunque debo admitir que se ve adorable, pensó. Mente de Ichinose, es bastante extraño ver a Horikita comportándose así, pensó con sorpresa. Mente de Ryuen, Susune emocionada, es algo que nunca creí ver, pensó también con sorpresa, y menos cuando el monstruo la dejó llorando como una inútil, pensó con una sonrisa. Mente de Horikita, debo admitir que también me sorprende cómo me estoy comportando, pensó intrigada y con una ligera vergüenza, por ver lo sentimental que se comporta a veces. Asterisco jajajaja, con lo inexpresiva que eras antes, más parecías la versión femenina de Ayanoko Uji asterisco. Sakayanagi, aunque aún es sorprendente, debo decir felicidades Horikita-san, dijo recuperándose de la sorpresa anterior. Ryuen, cuidado que vayas a llorar Susune, dijo con burla provocando a Horikita para que le prestara atención, algo que funcionó. Para luego rematar. Ryuen, además, recuerda que el monstruo ya no estará en tu clase, terminó con una sonrisa. Al momento que dijo eso, Horikita se le borró la sonrisa y recordó que Ayanoko Uji no estaría más en su clase, algo que por alguna razón la preocupó. O eso era lo que ella creía. Ya que muy dentro de ella, se sentía vacía, ya que sabía que esa victoria no le pertenecía. Vacía por saber que estaría en la clase A, pero sin Ayanoko Uji. La persona que la ayudó a cambiar poco a poco, la que la ayudó a reconciliarse con su hermano, y la que muy en el fondo consideraba su mejor amigo. Mente de Horikita, quería llegar a la clase A, y ahora sé que en un futuro llegaré. Gracias a ti, Ayanoko Uji-kun, cumplí con mi sueño, pero, ¿por qué me siento tan vacía?, se preguntó internamente sin obtener una respuesta, mientras tenía una mirada sombría. Lord, debiste ser un poco gentil, ¿no lo crees Ryuen? Jajaja, mencionó Lord como si nada. Ryuen, de todas maneras debía recordar ese hecho, dijo con una sonrisa. Ichinose, bueno en eso concuerdo con Dragon Boy, dijo con una sonrisa, mientras dirigía su mirada a Horikita del pasado que ahora estaba siendo consolada por su versión del pasado, ahora ya sabes a lo que me refería. Kiyotaka-kun no se cambió a una clase alta, sino a una clase baja, terminó con calma. Ahora que vieron las posiciones de las clases, los estudiantes del pasado armaron el rompecabezas que aún le faltaba algunas piezas, aunque una voz les iría a proporcionar algunas piezas más. Ryuen, además, ese monstruo es el líder de esa clase, dijo con una sonrisa. Al mencionar eso, los estudiantes del pasado se sorprendieron por este hecho, aunque Ryuen y Sakayanagi ya lo venían intuyendo, pero igualmente se sorprendieron por ese hecho. Horikita, entonces. Eres el líder Ayanoko Uji-kun, murmuró aún con su mirada sombría. Mente de Ichinose, ahora entiendo el por qué está en este lugar, pensó ahora entendiendo la razón por la cual Ayanoko Uji estaba en este lugar. Anteriormente recordaba que cuando vinieron hasta aquí, el ser les dijo líderes, pero se le había hecho extraño ya que Ayanoko Uji no era el líder de su clase. Aunque ya sospechaba que él estaba involucrado en la mayoría de victorias de su clase, pensaba que la que se encargaba del papel de líder era Horikita. Y ahora todo estaba más claro con la revelación del video. Ichinose, ¿estás bien Horikita-san?, dijo mientras consolaba con su mano en su hombro al igual que Horikita hizo con ella anteriormente. Ante esto, Horikita volvió en sí. Horikita, sí. No diría que estoy bien del todo, mencionó mientras era sincera con Ichinose y consigo misma. Ryuen, el monstruo. Líder, dijo mientras se le formaba una sonrisa, Entonces ya no te escondes tras bambalinas, monstruo, terminó con una sonrisa torcida y una emoción que no podía controlar. Ahora que Ayanoko Uji no se escondía tras sus marionetas, estaba emocionado de tener una revancha contra él.
Ichinose, yo de ti no me emocionaría mucho Dragon Boy, jejeje, dijo con una sonrisa burlona. Ante el apodo, Ryuen se molestó nuevamente, ya era suficiente que tuviera que aguantar los apodos de la Loli a cada rato. No se acostumbraba a esta nueva Ichinose, y aunque le divirtió que haya cambiado, ahora le resulta molesto tratar de aguantar los apodos que le lanza. Ayano Kouji, te recomiendo que no provoques a Ryuen, Ichinose, dijo con su mismo tono. Ichinose, HMMH. Te dije que me llamarás por mi nombre Kiyotaka-kun, dijo con un puchero. Ante eso Ayano Kouji no respondió, algo que molestó a Ichinose, pero decidió parar por voluntad propia. Sakayanagi, entonces entregue el mando a Ayano Kouji-kun, fufufufu, preguntó con una sonrisa. Pero antes de que pudiera alguien responder a su pregunta, una voz habló antes. Lord, a eso, pues esa respuesta lo responderá el siguiente video, le respondió con una sonrisa. Y antes de que alguien pudiera hacer algún movimiento, la pantalla se iluminó, señal de que se reproducía un nuevo video. Dentro de la pantalla. We finally reached Class A. Ayano Kouji? Fuera de la pantalla. Ryuen, Kukukuku. Me imagino que esto debe de ser antes de que se cambiara de clase, ¿no? Pregunto entre risas. Ayano Kouji, se podría decir que así fue, dijo respondiendo a Ryuen, algo que sorprendió a este último por ver que Ayano Kouji era más activo. Mente de Ayano Kouji, usualmente preferiría quedarme en silencio, pero considerando que posiblemente ese ser muestre ese lugar, supongo que iniciaré a ser más activo, pensó. Mente de Horikita, aún recuerdo eso. Y cada vez que lo hago, me siento mal, pensó recordando aquella conversación con Ayano Kouji, que fue la última que tuvieron. Ryuen, Kukukuku. Es divertido ver la cara de Susune antes de que ese monstruo se cambiara de clase, dijo con burla. Sakayanagi, fufufufu. Estás menos hablador, Dragon Boy, mencionó dándose cuenta que por alguna razón Ryuen del tercer año no hablaba tanto. Al oír esto, Ryuen se dirigió hacia Sakayanagi. Ryuen, me imagino que lo sabrás más adelante por ese ser, ¿verdad?, dijo mientras miraba a Lord. Lord, en efecto, pero será más adelante, por el momento sigan viendo, que el video no termina, mencionó con una sonrisa. Dentro de la pantalla. With Sakayanagi expelled, I'll become the new leader of Class C. It's time to finally implement my plan. Fuera de la pantalla. Las palabras entraron lentamente en los oídos de los estudiantes del pasado que oían cada palabra que salía de la boca de Ayano Kouji de la pantalla. Ryuen, espera, ¿qué mierda? Mencionó, esto sí le había tomado desprevenido. Mente de Sakayanagi, al parecer. Una de las conclusiones que llegué. Era correcta, pensó sin la misma sonrisa de siempre. Ichinose, espera. Sakayanagi-san fue expulsada, gritó sorprendida ya que al igual que Ryuen, esto le había tomado de sorpresa. Ichinose, lamentablemente sí, aunque ella se retiró por voluntad propia, una semana antes de terminar el segundo año, dijo. Esto dejó aún más sorprendido a los presentes del pasado. Horikita, y. ¿Cómo pasó eso?, dijo también con sorpresa e intriga. Lord, bueno, en resumen, ella perdió una apuesta contra Ryuen en un examen especial, mencionó como si nada. Si de por sí ya estaban sorprendidos, esto los dejaba impactados. Las emociones que sentían eran diferentes, Sakayanagi con Sok, al igual que los demás. Muchos creerían que Ryuen estaría feliz, pero no había ninguna sonrisa. La razón, simple, observó cómo su versión del futuro tenía el ceño fruncido por enojo mientras miraba a Ayano Kouji. Y gracias a eso pudo deducir que él no ganó la apuesta, sino que ese monstruo manipuló las cosas otra vez. Algo que no le gustó para nada. Esa misma conclusión llegó Sakayanagi, que también observó esa escena, sintiéndose mal por alguna razón. Aunque esbozó una sonrisa, pero su mirada parecía perdida. Mente de Sakayanagi,
Entonces decidiste interferir. Ayanoko Uji-kun, pensó, espero que cuides bien de mi clase. Mente de Lord se lo está tomando más bien de lo que pensé, pensó curioso y sorprendido por la reacción de Sakayanagi. Creo que un breve receso les vendría bien a todos, pensó observando también a los demás. Lord, por lo que veo, necesitan tiempo para procesar esto, así que les daré otro descanso, dijo y chasqueado los dedos, hizo más amplio la sala de cine, por allí pueden hacer sus necesidades, y en la mesa de allá, pueden servirse lo que se les apetezca, dijo mientras apuntaba a una mesa con comida. Y antes de finalizar Lord con un chasquido de sus dedos mostró la anterior imagen, pero esta vez se veía a Ayanoko Uji y su nueva clase. Y hubo diferentes reacciones, y Chinose del futuro estaba tomando fotos por lo guapo que se veía a Ayanoko Uji en esa pose. Los dos Riwens miraron la imagen con molestia, las dos Horikitas con tristeza al ver la imagen, y Chinose del pasado levemente intimidada, Sakayanagi con una sonrisa fantasmal. Y Ayanoko Uji con su misma expresión de siempre. Mente de Ayanoko Uji, cuando tomaron esa foto, se preguntó mentalmente, pero decidió dejar de divagar en el tema. Luego de unos segundos, se levantaron y retiraron de sus asientos para aprovechar el descanso y reflexionar sobre tanta información dicha, eso en el caso de los estudiantes del pasado. Y eso sería todo, ¿qué tal les pareció? Les agradecería mucho si se suscribieran y le dieran like. Pero en fin, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.